minutos lo habíamos anunciado al inicio del programa, Benjamín Cantín. Hablando de chat. Hablando de Chávez. Vamos a tener un análisis exhaustivo respecto de lo que fue el debate de Archi hoy día entre los dos candidatos presidenciales que se van a encontrar en segunda vuelta. Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, está hoy con nosotros en el estudio. Ignacio, como siempre, muchísimas gracias por estar acá. Ignacio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pues. Oiga, estaba viendo aquí los generadores de caracteres de la televisión, estas franjitas que aparecen debajo de la tele para la gente que nos escucha, y dicen: intenso debate presidencial entre Jara y Kast. Los momentos más tensos del debate. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién perdió? ¿Cómo viste el debate de hoy en la mañana, Ignacio Imas? Fue un debate que se encarajinó al inicio. Ya. Estuvo duro al inicio. Yo creo que ambas candidaturas tuvieron sus golpes. Creo yo que sobre todo Jara innecesariamente un poco más que Kast. Kast básicamente en su ironía permanente, ¿no? Uh-huh. Y después como que ambos, al parecer implícitamente, decidieron ponerse a conversar. Pero a debatir ideas. Fueron aquilatando de a poquitito. École. Ya. Ahora, ¿quién tenía más la necesidad de ser confrontacional en este debate? Aparentemente Janet Jara, ¿no? La lógica es que ella tiene que salir a buscar votos. Si nos guiamos por las últimas encuestas que vimos, no le alcanzaría a Janet Jara para pasar a segunda vuelta, entonces la estrategia sería ir con todo. Y eso es lo que se esperaba, ¿no? ¿Fue tan así? O sea, Janet Jara, si uno ve la franja, ¿cierto? Uno ve los discursos que tiene segunda vuelta, es claro que ella tiene que ir a buscar a los electores, ¿no? Uh-huh. Y básicamente su estrategia es diferenciarse respecto a José Antonio Kast. Por eso también va y le apunta dos grandes temas. El tema de la colusión permanentemente, ¿cierto? Sí. Con el tema de Jorge Quiroz, y el tema de las violaciones de los derechos humanos y los actores que estuvieron ahí durante el régimen cívico-militar. Uh-huh. Entonces, básicamente, tanto en la franja como del debate, regularmente lo hace, y también lo interpela permanentemente, también así lo hizo en el debate, sobre las propuestas programáticas o las propuestas que tiene José Antonio Kast, que básicamente yo creo que es el gran punto débil que al día de hoy tiene Kast, uh-huh. Debido a que él no logra responder sobre cuestiones básicas que han sido probablemente los temas más fuertes con él, que tienen que haber sido la reducción en 100.000 millones de dólares en el Estado, ¿cierto? Sí. Y el tema de expulsar a migrantes irregulares. Sin ir más lejos, el día de hoy, ambas cuestiones no las logró responder, y eso, por supuesto, que no es muy amable para ninguna candidata, porque no da certezas, porque uh-huh. básicamente él vuelve al tema, incluso con ironía, de invitar a estas personas. Nuevamente cuenta que quedan 92 días, si mal no recuerdo, ¿cierto?, para que él asuma la presidencia eventualmente. 98. Sí. 98. Y al final uno se da cuenta de que no hay mucha sustancia detrás o algo que nos diga, bueno, este es el plan que tiene para poder sacar a esta gente de acá, ¿no? Uh-huh. Y eso, por cierto, que, sin ir más lejos, también entiendo que Santa María le preguntó sobre qué haría con los niños chilenos y chilenas que han nacido durante este periodo con padres irregulares, y él tampoco lo contestó. Al final, más allá de jactarse, que él dice que lo que ocurre hoy día en la frontera Perú-chilena es básicamente acción de sus dichos uh-huh. y de sus ideas. La única posibilidad o símil que yo tengo con ese tipo de jactarse, con ese tipo de comportamiento, es Donald Trump, de que básicamente está expulsando a personas sin asumir todavía la presidencia. Pero claro, esto genera problemas porque al final del día genera ciertas incertidumbres. Ya. Ignacio, déjame seguir en la línea de la confrontación que marcó un poco lo que fue el debate, porque claro, sabíamos un poco que Janet Jara, que según muestra la encuesta, está más cuesta arriba el tema, ¿no? Iba a salir como un poquito a atacar a José Antonio Kast, y también sabíamos, o más bien podíamos pensar que José Antonio Kast iba a jugar un poquito más a la defensiva, o quizás no yendo tanto al ataque, por usar alguna analogía futbolera. Pero vimos igual que José Antonio Kast picó ahí, sobre todo cuando le sacan el tema de la colusión de Jorge Quiroz, y él también emplaza a Janet Jara por el tema Monsalve. ¿Será lo que va a estar marcando el tono de los próximos debates en la recta final que viene antes del balotaje?
Yo creo que en realidad esa es la mejor estrategia para Jara. En el momento de que se le interpele a José Antonio Kast, él cae en el juego de ella, en ser irónico, en ser duro y muchas veces de apoyar en el caso de Jorge Quirós a una persona que una de las periodistas que estaba haciendo las preguntas tenía, por así decirlo, una hoja de vida que uno podía hacer éticamente cuestionable, ¿no? Y por lo tanto, claro, en esa lógica cae en el juego de Jara. Y es duro también con la propia candidata y para qué decirlo con Boric, que básicamente lo que ha hecho Kast, su estrategia es plebiscitar esta elección respecto a esta administración. Entonces, claro, cuando Kast se mete en ese juego del debate, ¿cierto? O entra en el bar o entra en esta zona área para él, cae en ciertos errores, porque cuando lo interpelan para que debata un poco más o dé ciertas ideas, hoy día, por ejemplo, también estuvo el tema de las 40 horas. Sí. Él dijo que básicamente si su partido había votado en contra de las 40 horas, que básicamente él está a favor de eliminar esas 40 horas, a pesar de que no lo dijo de forma explícita, ¿no? Claro, dijo, es cosa de ver cómo votamos. Exactamente. Claro, exactamente. Ahora, Ignacio, ¿cuánto rédito le puede seguir dando a José Antonio Kast no responder, no tomar posición o no tomar alguna postura respecto de ciertos temas puntuales? Cada vez que se le consulta por temas que además uno asume que no deberían ser tan difíciles de responder para él, pero que por alguna razón se complica y al complicarse se le empiezan a hacer temas, ¿no? No es capaz de todavía de aclarar su postura respecto de Miguel Krasnov, por ejemplo, y dice que él se va a concentrar en lo importante, en las cosas que realmente le importan a la gente, qué sé yo, pero sigue sin responder. ¿Cuánto rédito le puede seguir dando a José Antonio Kast esta estrategia de no tomar posición, de no quemarse con algo y seguir más bien en este limbo que lo tiene hoy en primer lugar, pero que no sabemos si eso puede ser una carta tan segura, ¿no? La estrategia de él es plebiscitar esta administración y tiene al frente a una ministra de una ex ministra de esta administración, sí. Y eso le es muy funcional. Y yo creo que José Antonio Kast se siente tan seguro de ganar la elección que para él no es ninguna pérdida no meterse en esos ejes programáticos. El problema de eso está en que él va a gobernar desde el 11 de marzo del próximo año y por lo tanto hay cuestiones en las cuales si no cumple con las sobreexpectativas, porque finalmente lo que ha hecho Kast en este último tiempo es caer en los mismos vicios que cayó Piñera, que cayó Bachelet, que cayó el propio Boric, con generar una sobreexpectativa de lo que van a hacer ellos. Y la gente se aburre rápidamente de estas sobreexpectativas. Y por otro lado también en una columna que escribí ayer habló de las red flags y otra red flag que aparece de Kast es los grupos identitarios de él. ¿Qué va a pasar con el Partido Libertario que probablemente integre la próxima administración, ¿cierto? Que son más duros incluso que los republicanos, le digan, oiga, mire, yo me metí en un gobierno pero lo que pasa es que esto no se me está cumpliendo. Y comiencen estas lógicas de las dos armas incluso que tuvo esta administración. Ignacio Jara dijo que no era heredera de Boric ni tampoco de Michelle Bachelet, sino que un proyecto de centro izquierda. ¿Cómo leer esa afirmación que dice Janet Jara y también si bajo tu mirada también ella intenta marcar cierta distancia y que lo ha evidenciado también en algún tipo de alocución con el gobierno de Gabriel Boric? Lo vimos también en el tema de las tomas, por ejemplo. Jara vendió por 3 pesos a Boric desde hace al menos un mes y medio y le ha puesto los puntos en distintos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la glosa republicana en el presupuesto 2026 hace una semana atrás y lo que tuvo que ver con la reconstrucción de Viña. Y eso es bastante complejo porque finalmente ella, quiera o no, viene de una tradición y perteneció a este gabinete y es súper difícil para ella sacarse, porque hay que decirlo, la administración Boric para ella en su campaña, en su candidatura es un lastre. Sí. Es un peso que no logra sacarse, pero que es inevitable. Si ella no hubiese estado en este gobierno, no sería candidata presidencial. De todas formas. Claro. Entonces es muy difícil sacárselo. Probablemente va a continuar mostrando divisiones o paralelismos, o mejor dicho, divisiones y cortafuegos con esta administración. Pero eso también a mi juicio le juega un poco en contra debido a que eso mismo, en este 30% de combustible que tiene el presidente, no se vio reflejado incluso en la elección de hace 3 semanas atrás, ¿cierto? Que ella incluso sacó menos de ese 30%. Entonces, al final, y eso también ayuda a que este gobierno no se la juegue en nada, como no se la ha jugado en esta elección por la candidatura oficialista. Pero que también eso
es concordante con lo que incluso hizo Michelle Bachelet en su gobierno, cuando apareció Frei, que habla muy mal, obviamente, de las confianzas en política, lealtades en política, que eso puede ser criticable con las personas, pero también esto puede ser pragmatismo y funcionalidad, y funcional, porque finalmente del día esto es política. Ignacio, ¿cuánto pueden influir los debates? Hoy día vimos el de Archie, el martes tenemos el de Anatel. ¿Cuánto pueden influir realmente los debates en una decisión que, por una cuestión matemática, aparentemente ya estaría más o menos resuelta? O sea, salvo una cuestión, una tragedia griega, digamos, es muy difícil para Janet Jara dar vuelta a un escenario que tiene que ver con una cuestión de suma de votos nomás, no tiene que ver con convicciones, ni ideología, ni mucho más. Entonces, ¿cuánto pueden influir este tipo de debates en la decisión de las personas a la hora de ir a votar, particularmente pensando en el votante, por ejemplo, de Franco Parisi, que es el que está al medio, que es el que se están peleando todos, y cuánto pueden convocar a partir de estos debates? Tal cual están las cosas hoy día, ¿cierto? Lo que uno palpa en la calle, incluso lo que dicen las encuestas de opinión pública, mucho más de los cuestionamientos que se le hizo el último tiempo, es que la carrera está más o menos corrida y probablemente la tensión que tienen los debates ocurre, ¿cierto? Pasa, porque al final del día son dos personas que van a encabezar el próximo gobierno. Pero a mi juicio la carrera ya está corrida. José Antonio Kast va a ser el próximo presidente. Tal vez lo que sí puede hacer Janet Jara es contrarrestar en algo esta dinámica del 60-40 que se está configurando, ¿cierto? Para que la noche del 14 de diciembre no sea tan dura para el oficialismo o las izquierdas en totalidad, porque al final del día lo que puede vender y ofrecer comunicacionalmente las derechas en todo el arco es que José Antonio Kast se va a convertir en el presidente más votado de la historia republicana de este país. Pero si Janet Jara logra crecer un poco más en esta última semana y media, puede ser la perdedora más votada también de toda la historia de la República Chilena. Ignacio, ¿algo que te haya faltado del debate? ¿Algún tema que no haya estado presente en lo que fue este último debate? José Antonio Kast se quejaba de que habló poco de seguridad. ¿En tu criterio faltaron otros temas por abordar? ¿O? Yo entiendo que la agenda lo tiene todo copado con seguridad. Creo yo que menos mal que no hablamos de seguridad y eso abordó el 70 o el 80% de un debate, porque una administración, más allá de la prioridad ciudadana que hoy día tiene el tema de seguridad, no es el único tema que aborda un gobierno. Pero sí, yo creo que este debate adoleció mucho de temas internacionales. Porque, claro, fue muy doméstico el debate, muchos de temas domésticos, pero finalmente Chile, por mucha economía pequeña que sea, por muy franja y angosta faja de tierra en el fin del mundo, está dentro de un circuito internacional. Y a mí me gustaría saber qué haría la próxima administración con un Donald Trump y con un Xi Jinping, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasaría si Kast va a pertenecer a este grupo de la derecha más dura internacional, si efectivamente él va a ser tan condescendiente con Donald Trump como por ejemplo lo es Javier Milei? Claro. Oye, a propósito de eso, y eso es interesante lo que tú planteas, Ignacio, lo que ocurre con los temas internacionales. Se habló de lo que ocurre en el norte con la crisis migratoria y también con Venezuela. Y ahí José Antonio Kast dijo una frase que no explica de nuevo cuando le consultan respecto de su posición por Estados Unidos y una eventual invasión a Venezuela o intentar sacar a Nicolás Maduro, y él dice que por la razón o la fuerza. Y además luego dice que a Nicolás Maduro le quedan 98 días. Y cuando le preguntan por qué, no responde. Eso a mí me llamó la atención. Es muy curioso, yo pensé que ¿no? nosotros íbamos a llevar armas y ya teníamos que prepararnos con los fusiles para ir a invadir a Venezuela. Es que claro, la sensación que queda es que cuando él llegue, él lo va a sacar. O sea, a mí me llamó la atención. O va a ser un gran alianza internacional para sacarlo. Pero el problema es que, claro, eso es desconocer de que hoy día los sectores de influencia de las grandes potencias, Rusia, China, Estados Unidos, por algo es que Donald Trump no llega y ingresa con armas a Venezuela, porque hay una influencia china y rusa dentro de ese país, ¿cierto? Y por algo también tanto se ha demorado en tomar decisiones, y básicamente esto es un tira y afloja permanente de Trump. Es lamentable, y eso también es lo que es mi planteamiento inicial, de que al final del día quien probablemente en un 90% va a ser presidente de la República, no conocemos los lineamientos de él, ¿cierto? Finos, pero claro, él se la saca con que este tema va a estar resuelto antes que la suma.
la probabilidad que eso ocurra no es baja, pero tampoco es tan alta como para apreciar que Maduro, o sea, finalmente la semana pasada Trump le dijo a Maduro que le queda hasta el viernes y Maduro sigue... Y no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada, Entonces, o sea. es una cosa bastante compleja. Yo creo que en realidad es parte del juego de no delinearse de Kast, pero a él también le quedan 98 días para poder delinearse finalmente fino, porque esto Bueno, no solamente tiene que ver con política, tiene que está ver también... utilizando, perdón Ignacio, Sí, está por favor. utilizando mucho esa frase de 98, le quedan 98 días a los migrantes que están en Chile, Así le es. quedan 98 días a los venezolanos, le quedan 28 días, o sea, 98 días a los funcionarios públicos que están mal, según él, mal pagados en el Estado, ahora le quedan 98 días a Maduro, o sea, ¿qué más viene? No. Son frases para leonar mucho a las huestes, ¿cierto? Y eso también es funcional a que básicamente la gente siga aleonándose. ¿Mueve la aguja eso realmente? Te lo preguntaba a propósito con lo que refuerza harto también Jara en el debate que tiene que ver con Jorge Quirós, el que ideó la colusión de los pollos, el que ideó la colusión de la farmacia. ¿Mueve la aguja en ese sentido Yo también? no sé si mueve la aguja, pero sí quedan ideas en el aire, ¿cierto? Ya. Esto, por ejemplo, lo hizo Frey con un Piñera en el año 2010. Sí. Y fue mucho del gobierno de los empresarios, ¿cierto? Y etcétera. Y finalmente esa idea quedó como en el aire, ahí quedó como una verdad casi autoimpuesta, en el imaginario colectivo. La probabilidad, y hoy día Kass defendió con bastante fuerza, es cierto, a Jorge Quirós. sí. Es más, básicamente lo nombró ministro en ese Sí, momento, sí. ¿cierto? Y yo creo que en realidad Jorge Quirós no es una persona que solamente está cuestionada por parte de la izquierda, sino que incluso por la derecha tradicional. Ignacio Briones permanentemente lo cuestionó en la primera vuelta, O ¿cierto? sea, Con su plan. Ignacio Briones se restó derechamente Así es. de sumarse a los apoyos que sí entregó el comando de Limatei, al que él pertenecía como coordinador económico, y él se restó derechamente por una cuestión de valores, por una cuestión de principios. Él lo dijo, lo explicó también en un tuit, vino acá a varias entrevistas. Y claro, da la sensación también que con este tipo de discursos, Ignacio, lo que está haciendo José Antonio Kast es finalmente amarrar con mucha fuerza al voto libertario, ¿no? O sea, que no se le vaya a escapar ningún porcentaje, porque el de Chile Vamos, más o menos, imagino yo, que lo tiene controlado. O sea, está. No se le van a escapar votos de Matei. Pero sí podrían escaparse votos de gente que es mucho más dura que él, como son los libertarios, y quizás le está hablando a ese grupo porque tiene que asegurar nomás. O sea, tiene que asegurar el 50+1 y con eso está. Kass necesita... Y no va a arriesgar. Kass necesita asegurar todos los votos posibles para que la noche del 14 de diciembre o la tarde del 14 de diciembre él diga: soy un presidente muy votado y con alta popularidad, y por lo Claro. tanto todo lo que no ha sido votado por mí, aunque yo los invite a mi redil, a mi gobierno, ¿cierto? Entendiendo que es un gobierno que debe unir a todos detrás de él, es porque yo soy una persona popular. Entonces, claro, esto aleona a huestes, esto es funcional el tema de los 98 días, pero también, insisto, genera demasiada sobreexpectativa respecto a él y lo que podría ser. Y no solamente eso, si uno lo mira desde la lógica también politológica, polariza. Y polariza bastante. Y eso, por supuesto, también es negativo debido a que un presidente de la República debería tender, ¿cierto?, a representarnos en mayor o menor medida a todos, a pesar de que sabemos a priori de que él es un partidario de las derechas y él legítimamente, si sale electo, vamos a entender que esas van a ser las políticas públicas de ese corte si es que él es presidente, pero claro, al final del día, el 12 de marzo, va a tener que unir a Chile detrás de él, si no, para ningún presidente es funcional que el país esté polarizado. Bueno, tal vez para Javier Milei, pero Claro, al menos no sí. en la lógica chilena. Oye, al final en la rueda de prensa Jara le tiró un buen palito a Eduardo Frei, ¿ah? Le preguntaron por el apoyo que le dio a Kast y ella dijo, bueno, yo le di mi apoyo en su momento, pero la vida tiene muchas vueltas, dijo. ¿Qué O sea, te pareció? Bueno, primero lo de Frei y segundo esta respuesta que da Jara, que en mi criterio bien diplomática, ¿no? Lo de Frei es funcional para Kast en tanto uno puede proyectar la figura de Kast como una figura más transversal y no solamente en el arco de las derechas, ¿es cierto? Uno podría pensar de que efectivamente, bueno, el discurso en el sector de derecha, ¿cierto?, es que Frei ha sido una persona valiente. Sin embargo, uno podría, sin ir más lejos, hablar sobre el presidente Frei, que solamente hace un poco más de 10 años atrás se postuló como
candidato más progresista que tenía la Concertación. O sea, sin ir más lejos, más progresista que Michelle Bachelet. Y claro, al final del día, el presidente Frey se puede haber juntado con cualquier persona, claro, pero en la lógica de segunda vuelta tal vez se pudo también haber reunido con Janet Jara e incluso bajo ese piso haber apoyado explícitamente a José Antonio Kast sin ningún miramiento, porque al final del día se juntó con ambas candidaturas, pero claro, uno podría cuestionar también lo que hizo el presidente, en tanto fue un presidente de izquierdas en su momento y fue una candidatura también en el año 2010 fallida, también de izquierda. Entonces, se supone que uno también espera concordancia de la élite política en todo orden de cosas. Sí. Y básicamente esa es la mayor crítica que se le hace por parte de la ciudadanía a los políticos. Entonces, claro, en eso el presidente Frey adoleció tal vez en el ocaso de su carrera política. Oye, Ignacio, antes, ya se nos va el tiempo, pero ¿por qué sientes tú que, a diferencia de José Antonio Kast, siento yo que los líderes de las derechas, hablemos de las derechas porque hoy día hay muchas, pero los líderes de las derechas no tuvieron ningún miramiento en darle el apoyo a José Antonio Kast, pero ninguno? Y por el contrario, hemos visto exministros de la Concertación, el mismo Eduardo Frei, que les resulta imposible apoyar a Janet Jara, que prefieren no hacerlo, prefieren no dar ni sacarse fotos, ¿eh? Una cuestión bien... ¿Por qué se da esta cuestión de que la derecha pareciera ser un poquito más ordenada y que la izquierda pareciera vivir en un permanente caos y diferencias entre ellos? Bueno, las izquierdas tienden a atomizarse mucho más que las derechas, a pesar de que las derechas son más brutales, eso sí, cuando se rinden cuenta entre ellos. Pero si Janet Jara fuera la carta ganadora y probablemente tuviéramos un 55% en favor de ella, la probabilidad de que alguien se reste en las izquierdas sería bastante baja, porque al final del día todos pueden ir en la parada. Y en el caso de las derechas, sobre todo la tradicional, en Chile Vamos, hay una expectativa importante, porque ellos ya estuvieron en el gobierno, ¿cierto? Estuvieron en el Poder Ejecutivo, saben lo que es administrar el Ejecutivo, saben los cargos que tiene el Poder Ejecutivo y también la probabilidad de que hubo una presión bastante importante por parte de los congresistas de Chile Vamos. Por ejemplo, Camila Flores, el día lunes, después de ser electa, ella dice que se va a renunciar a RN. Entonces, al final del día, la presión de que la élite de Chile Vamos o la dirigencia de Chile Vamos tuvo sobre sus hombros de tener que ir a apoyar a Kast, si no se empezaban a desbordar o iba a haber un éxodo parlamentario que más o menos lo tuvo la candidatura también de Matei. Matei también hubo bastantes descuelgues en ese tránsito, y que eso hubiese ocurrido incluso con congresistas electos, incluso yéndose al Partido Republicano, habría sido bastante lamentable. Además, ellos no les fue tan bien ese día domingo, claro. Entonces, claro, es como o me sumo o me quedo abajo del camión, claro, ¿cierto? Y total, gente para llenar cupos hay para decir yo quiero ser ministro, ministra, subsecretario. Pero también yo di vuelta un poco en ese momento, el día lunes, ese argumento es que Chile Vamos debió haberse demorado un poquito más en haberle dado el apoyo a José Antonio Kast. ¿Y esto por qué? Porque es Kast quien los necesita en una eventual administración. No es al revés. En la repartición de cargos, ¿cierto? Kast igual probablemente lo hubiese querido tener adentro, si eso es cierto, porque él lo necesita. Al igual como Boric necesitó al socialismo democrático. Exactamente. Le costó darse cuenta que lo necesitaba. Si recordemos cómo empieza este gobierno. Eso es cierto. Y yo creo que si no hubiese sido por el 4 de septiembre y el rechazo no habría sido tan... O por la visita también de Isquiasiche a Temucuicui tampoco. Claro, o sea, eso y otro tipo de errores que... Oye, marcan los gobiernos, Ignacio. Tú decías que es carrera corrida, que José Antonio Kast sí iba a ser el presidente. La pregunta es por cuánto. Como dijo Yerko, que pasara una tragedia griega. Claro. La pregunta es por cuánto. ¿Te la jugáis por algún porcentaje para anotarlo y después pagamos la apuesta, el almuerzo? No hay problema, no hay problema. Hay hartos almuerzos pendientes. Eso es cierto. Yo creo que va a ser más parecido un 60-40 que otra cosa. Ya, ahí deberíamos andar. O sea, en los 20 puntos de diferencia. Ya. No, como máximo de diferencia 15, pero eso es harto voto. Es muchísimo. Ya. Pero también va a haber un alto porcentaje de gente que se supone que el otro día saqué la cuenta, no yo, sino es que ChatGPT llenan como
7 millones, 8 millones de votos que sacaría Kast. Eso es Es muchísimo. muchísimos votos. Es muchísimo. Ignacio Imaz, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir conversando porque la política nos tiene aquí de Como cabeza, siempre. como siempre. Nada, Ignacio, gracias a que ustedes. esté Que muy bien. estén Un muy bien. abrazo. Chao, chao. Chao, Ignacio, gracias. 1:27 minutos, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial, pero antes vamos a saludar a